hermosa tarde, mire, una tarde muy fresca acá, acá pues en la iglesia. Yo siento bien fresco, no sé usted. Bien, así como dijo nuestro pastor ahí sentaditos, busque por favor en su Biblia. Créamelo, cuando me anunciaron de estar acá, dije yo, bueno, dije yo, Dios, dije yo, ¿y de qué hablamos? ¿De qué predicamos? Pues en esa pues llegué a este texto y creo Dios igual ha hablado a mi vida, ha ministrado en mi vida, a mi vida en gran manera, y pues espero pues también nos ayude esta tarde a cada uno de nosotros, que sea pues de beneficio su estadía acá pues esta tarde, que podamos aprender algo juntos de lo que pues la palabra de Dios nos tiene acá preparados, hermanos. El libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 17. Capítulo 17, versículo, vamos a leer nada más el 8 y el 9. Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. El título de la predicación, así: camina, no te detengas. Camina, no te detengas. Éxodo 17, versículos 8 y 9. ¿Los tenemos listos, hermanos? Amén. Leo por ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Si gusta, repetimos el versículo 9 todos juntos. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Oramos. Padre y buen Dios, esta tarde queremos suplicarte que más allá de cualquier pensamiento, Señor, humano, de cualquier pensamiento de este inútil servidor tuyo, Señor, antes sea glorificada cada palabra de la que acá digamos, y sobre todo sea ministrada, Señor, por tu Espíritu, de mi parte, Señor, de este servidor a tu iglesia, pero más que todo que sea bien predicada, que sea bien recibida, Señor, en el corazón. Ayúdanos, Señor, en esta tarde pues a poder edificarnos y a poder conocer un poco de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le iba a decir puede tomar asiento, pero ya está sentadito. Camina, no te detengas, es el título de la predicación. Y en ella, hermanos, vamos a ver que el propósito es que esta tarde puedas aprender o puedas conocer que en tu andar cristiano no debemos darle lugar a la pausa o a detenernos, ya que si lo hacemos obstaculizamos el avance del reino y muchas veces también vamos a obstaculizar las bendiciones de Dios a nuestra vida. Ese es el propósito de este mensaje, que podamos aprender que en nuestro andar cristiano no debemos dar lugar a la pausa o a detenernos, ya que si lo hacemos vamos a obstaculizar, no solamente, óigame esto, no obstaculizamos el reino de Dios, sino que también detenemos nuestras propias bendiciones, que quizás Dios tenía preparados para cada uno de nosotros. Y es que en este texto vamos a ver a un pueblo, al pueblo de Dios, a Israel. Y como ya se nos ha enseñado anteriormente, cuando vemos el nombre Israel, ponemos el nuestro, y como dice nuestro pastor acá, y lo escuchamos también de nuestro pastor general, pega pero bien bonito en nosotros. Usted en cada lectura suya que tiene en el nombre Israel, ponga su nombre, haga cuenta y caso como que fuera usted el que está ahí, y se va a dar cuenta de que cómo Dios ministra en la vida de uno. Vemos a un pueblo, al pueblo de Israel,
que Dios los ha sacado con mano poderosa de Egipto. Vemos cómo atraviesan el Mar Rojo, cómo Dios les provee también codornices, cómo Dios les provee el maná, cómo Dios en ese caminar, cómo Dios también puede darles agua, porque le dice que golpee la roca. Y vemos todo el andar del pueblo de Israel. Pero hay un momento, hermanos, en el que el pueblo de Dios llega a este capítulo 17, versículo 8, donde dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel ¿cómo dice allí, hermanos, en su Biblia? ¿A dónde fue que Amalec llegó y peleó contra Israel? En Refidim. Fíjese que averiguando un poco de esto, me di cuenta de que la palabra Refidim en el hebreo significa lugar de descanso. Lo que pues a mi parecer me abrió así el panorama para poder esta tarde pues expresarle esto que creo viene de Dios. Refidim, lugar de descanso. Fue allí donde Amalec aprovechó para atacar al pueblo de Israel. Pero en realidad, ¿quién era este Amalec? ¿O de dónde surge esta mentada tribu o personaje también ahí en la Biblia? Amalec era una tribu nómada, se encontraba ahí en el desierto junto a otras tribus que en su andar era completamente enemigos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero ¿de dónde viene Amalec? Amalec, para que usted tenga una idea, Amalec viene a ser como el tataranieto, sería bisnieto, tataranieto de Abraham. Amalec es hijo de Elifaz. Elifaz era hijo de Esaú. ¿Se recuerda? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Esaú fue el que perdió la primogenitura. De allí viene Esaú con su esposa, olvido el nombre, nace Elifaz, y de Elifaz nace Amalec. Entonces, Esaú viene a ser el abuelo de Amalec. Si Esaú es el abuelo, Isaac viene a ser como bisabuelo, y Abraham viene a ser como tatarabuelo, que nosotros decimos. Ya casi no es nada, ya casi no era nada Abraham de él. Pero en realidad el nombre de Amalec, hermanos, ¿qué significa en el hebreo? Significa belicoso. O sea, una persona muy de pelear, muy así, muy con un carácter. Belicoso o pueblo que lame, eso significa el nombre de Amalec. Y dice que Amalec viene a representar en esta parte de la Biblia como esos deseos muchas veces o cosas que nosotros guardamos en nuestra carne, en la carne. Amalec es un pueblo que está en contra de los propósitos de Dios. Dios para nosotros, cuando llegamos al Evangelio, cuando recibimos a Cristo, se nos hablan muchas cosas bonitas de Dios, escuchamos de Dios, vemos testimonios, vemos cómo Dios ha hecho grandes cosas en otras personas, y decimos nosotros: yo también quiero algo de eso, yo también quiero ver la bendición de Dios en mi vida, yo también decimos nosotros, deseo llegar a esa tierra prometida. Pero en ese andar nuestro, muchas veces nos vamos a encontrar, habrá en nuestras vidas un Amalec, alguien que se opone a los propósitos o a los designios que Dios tiene para con nosotros, alguien que decide boicotear nuestro caminar cristiano. Ese viene a ser Amalec. Pero en realidad, como le decía, ¿qué significa el nombre ese de Refidim? Es lugar de descanso. Israel tomó una pausa allí en ese lugar. Y le voy a leer lo que en realidad significa la palabra esa, descanso. Dice que tomó una pausa para reponerse de un cansancio. Es como entrar en reposo. Es algo que proporciona tranquilidad, alivio de una preocupación o dolor.
palabras que son relacionadas con el descanso. Le voy a leer algunas para ver si usted logra encontrarse en alguna de ellas. Palabras relacionadas con descanso es reposo, alivio, tranquilidad, quietud en nuestras vidas, calma, pausa. Adormecimiento es otra de las palabras, inactividad, y una de las últimas que encontré que sí también igual me impactó fue distracción. Palabras relacionadas con lo que es el descanso. Ahora bien, como primer punto, hermanos, de esta predicación, como le dije, se llama Camina, no te detengas. Algo que el pueblo de Dios hizo, se detuvo en Refidim, y ya vimos de que Refidim significa lugar de descanso. Allí, Israel, al llegar a ese lugar y darse ese tiempo, fue donde Amalek aprovechó para atacar. Entonces, y dice, hay otra parte, averiguando de eso, dice que Amalek atacó, dice, por la retaguardia. Atacó por donde menos Israel se lo esperaba. Aunque Israel ya llevaba un ejército, digámoslo así, gente preparada, pero atacó por donde menos le esperaba. ¿Ya ha escuchado usted esa expresión? Dice, wow, dice uno, escucha así cositas en las iglesias y dice, ¿y la hermana fulana fue la que hizo tal cosa? Sí. No, mire, ni me lo esperaba, dice uno. ¿Ya ha escuchado esa expresión? De él podría esperar quizás de toda la iglesia eso que pasó, pero de la hermana, no, la verdad no me lo esperaba. Pero es por eso, ¿qué pasó en esa situación? Simplemente se descuidó, y si nosotros dejamos muchas veces esos espacios para que el enemigo, pues, o las circunstancias, o esa mujer, o ese hombre, puedan entrar en nuestra vida, o digámoslo así, en nuestras defensas. Entonces, eso significa que es la palabra esta de Amalek. Ahora bien, como ya tenemos un panorama claro de lo que pasaba en la historia, entonces, ¿de qué queremos en realidad? Pues hablarle, como le decía anteriormente, de que nosotros no podemos darnos ese lujo de detenernos en nuestra vida cristiana. Se ve mucho eso en la iglesia, se ve como un adormecimiento en la misma congregación, se ve que hay quietud, no se ve el mismo deseo, la misma pasión con la cual le dije al principio. Cuando recibimos a Cristo llegamos con un entusiasmo, decimos que queremos servir, queremos involucrarnos, queremos hasta estudiar, y vamos allí y nos prometemos llegar a una tierra prometida. La tierra prometida existe de parte de Dios para cada uno de nosotros. La tierra prometida está, pero ¿qué tenemos que hacer? No dar lugar. Tenemos que mantenernos siempre alertas. Y como primer punto de ese descansar del pueblo de Dios, de ese lugar de descanso donde se encontraba, ¿qué nos puede llevar a nosotros a un adormecimiento en nuestra vida cristiana? ¿Qué nos puede llevar a ese adormecimiento? Muchas veces, hermanos, como número uno, o literal A, como quiera usted, la comodidad. Eso es algo que nos puede llevar a un momento de descanso en nuestra vida cristiana. Todos tenemos problemas económicos, familiares, enfermedades, pero al igual que el pueblo de Dios estaba pasando por dificultades, cuando se sentían vencidos, clamaban a Dios. Dios les ha ayudado, Dios les abría, como le decía anteriormente, el mar rojo. Dios ha abierto puertas en nosotros donde menos esperábamos. Dios les proveyó el maná. ¿Cuántos de nosotros muchas veces igual el trabajo de donde menos nosotros creíamos que iba a ser, iba a llegar, decimos, wow, y a mí me lo dieron si yo era el menos preparado? Si antes que yo, el que había llegado con una aplicación era un licenciado, era alguien que tenía una profesión en su país, pero aún así, ¿y usted cuál era su profesión? Le dicen, oh, no, pues yo vago allá de los parques allá en mi pueblo, allí me mantenía desde que amanecía hasta que anochecía, pero aún así Dios ha tenido en nosotros gracia. Entonces igual hemos visto cómo Dios
nos ha proveído cuando no teníamos esa agua. Dios nos proveyó, Dios les proveyó como al pueblo de Israel. Entonces, asimismo, Dios a nosotros también nos da la salida y se siente bien llegar a ese momento. Si bien la Escritura dice que en el Señor encontramos también descanso, el problema es darle comodidad a ese descanso. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El problema es que nosotros le damos esa comodidad y entramos en ese adormecimiento y empezamos muchas veces a delegar muchas cosas. Entonces, el exceso, la comodidad es otra de las cosas. Usted y yo, le decía, hemos visto cómo Dios ha actuado en nosotros, cómo Dios nos ha proveído un vehículo. Amén, hermanos. He visto un par de vehículos muy bonitos, incluso del año. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer cuando ya tenemos todo esto? Lastimosamente hay personas, hay hermanos dentro de la congregación, incluso servidores, que se han dado el lujo de creer de que llegar a tener el vehículo ya lo consiguieron todo. Pero en realidad pues no es eso lo que la realidad, disculpe la redundancia, no es esa la realidad. Simplemente es la gracia de Dios, no son nuestras capacidades las que nos hacen poder obtener cosas de parte de Dios. Pero ese es el problema de nosotros en muchas ocasiones, hermano, cuando sentimos de que eso nos puede llevar a una comodidad, el pensar de que hemos llegado a un lugar o de que estamos descansando sin darnos cuenta de que nos podemos distraer de nuestra vida cristiana. Entonces, uno de los puntos, o literal A, es la comodidad. Literal B, que es qué es lo que nos puede llevar a un descanso, a un adormecimiento, quizás a una quietud en nuestra vida cristiana: el exceso de confianza. El exceso de confianza en nosotros mismos o en los demás. Decimos: no, hombre, si yo no tengo ningún problema, siento que sí, que estoy llevando una vida cristiana, pues allí asisto a la iglesia, a los cultos regularmente, leo la Biblia, soy aparte de eso pues un estudiante de teología. Pues ¿cuál es el problema? O sea, no tengo por dónde llegar a pensar de que puedo ser invadido o de que puedo ser atacado por este Amalek. Y le dije: a Amalek no solamente nos vamos a centrar en esas cosas grandes, en la pornografía, no nos vamos a centrar en esta tarde en el adulterio o en el robo. No, también hay cosas pequeñas, hay cosas quizás insignificantes, pero que a la larga pues vienen a ser en nosotros, vienen a destruir nuestra vida. Eso significa también Amalek. Es un destruidor, es un robador, eran tribus que robaban dentro de esos desiertos. Entonces nosotros muchas veces ese exceso de confianza nos lleva a pensar de que pues no tenemos ningún problema. Pero si nosotros le damos lugar a esa situación, a ese exceso de confianza, podemos vernos envueltos en grandes problemas. Si permitimos de que esa invasión pueda ser una realidad en nosotros. Entonces, el exceso de confianza en nosotros mismos también es un punto que nos puede llevar a un letargo espiritual. Como punto número 3, algo que también nos puede llevar a un adormecimiento en nuestra vida cristiana, y igual es bien peligroso: la rutina. La rutina, hermanos, eso acaba nuestra vida cristiana, acaba hogares, acaba estudios, acaba todo lo que podamos nosotros, lo que pueda estar a nuestro alrededor. El llegar a un momento donde
ya no tenemos ninguna pasión por acercarnos a las cosas de Dios. Yo hago siempre la broma, fíjense, el día martes, siempre que pues tengo la oportunidad de subir acá o que me dan la oportunidad, el privilegio de llevar las alabanzas, yo igual digo yo, bueno, vamos a cantar, pero también hay que salir de esto. O sea, vamos a preguntarles, ¿quién ya leyó su Biblia? Y la verdad, viera qué sorpresa las que se lleva uno, porque nada más de los hermanos, 2, si acaso hablan así con una autoridad, amén, de que han leído la Biblia. Pero eso, ¿por qué? Porque se nos vuelve una rutina. O sea, el venir a la iglesia, ya sé que es martes, voy a ir a la iglesia, ya sé que es miércoles, ya sé que viernes voy a ir a escuchar un sermón acerca de Daniel. Aparte, pues salgo de la iglesia, ya sé con quiénes me voy a convivir en cafetería. Y se nos vuelve todo como algo rutinario. O sea, viene el hermano pues entrando y ya sabemos hasta quiénes saludamos. Y con quiénes no nos llevamos. Imagínense, yo pues hasta ayer ahí en el convivio supe que el hermano allá, el nombre de él era Abel. Y pues ya anduvimos hablamos un rato allí, cosas en común ahí, pues le va al Real Madrid, y yo también, imagínense qué bueno. Entonces, el conocer un poco, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Salimos de acá y sí, yo saludo a un servidor, saludamos a otros hermanos, pero muchas veces se nos vuelve una rutina. Y eso nos hace caer muchas veces en que, pues ya sé de qué van a predicar y mejor lo veo por la internet y mejor leo lo que se postea ahí en Facebook pues ya sé más o menos de... Por eso es que le digo, yo hago la broma esa siempre, le digo, hermano, ya leyó su Biblia, porque se supone que Dios nos habla cada día. Amén, hermanos. Se supone que Dios en la Escritura usted la abre y pues algo nuevo va a tener para usted. No va a ser lo mismo que leyó o el día de hoy domingo. Mañana no se va a topar con lo mismo a la hora que usted habla la Biblia y se dé cuenta de que en el proverbio dice algo diferente. Un texto de la Biblia, cualquier otro texto, usted lo agarra y algo diferente Dios le va a hablar a su vida. Entonces tenemos que cuidar esa parte también, de no caer en la rutina, que es algo que también nos va a ocasionar muchísimos problemas. Ese era el punto número 1 que nos puede llevar al adormecimiento en nuestra vida cristiana: la comodidad, el exceso de confianza y la rutina. Punto número 2 aquí en nuestro bosquejo: desventajas de permitir que el descanso se convierta en nosotros, en esa pausa, en una pausa. Desventajas de permitir que ese descanso se convierta en una pausa. Nos vuelve personas frustradas. Cuando nosotros permitimos que ese descanso llegue y pausamos o detenemos nuestra vida cristiana, nos vuelve una persona frustrada. ¿Pero qué es la frustración? Es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas. El no poder conseguir lo deseado, eso también nos puede llevar a un momento de frustración donde decimos, no, pues ya no continúo más en esto. Esto nos lleva a una desintegración emocional también, provocando en nosotros muchas veces lo que le decía y lo que en realidad deberíamos de cuidar más allá de ver esas cosas, esos pecados capitales, más allá de ver todas esas cosas, debemos de tener cuidado en que esto nos puede llevar también a una desintegración emocional, provocando en nosotros, oiga bien esto, celos, contiendas, envidias y hasta raíces de amargura, volviéndonos personas agresivas y probablemente dejamos hasta de confiar en Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien nos cuenta de que Dios, sí, hemos escuchado un comentario de que Dios no ha contestado su petición? Nos frustra muchas veces, nos frustra, y eso también nos puede llevar a decir, no, bueno, si el hermano, si señalo para acá, pues ya están los muchachos estos nomás, no hay problema, porque leo para acá, pues va a decir hermano Walter, no, algo me conocen. Y mire, si decimos, pero ¿y por qué Dios bendice a esa persona?
O sea, y yo que me he mantenido allí, siempre caminando en las cosas de Dios, pues yo creo llevar una vida quizás no agradable, pero hago algo para que Dios pueda estar bien conmigo. Pero ¿y por qué Dios le dio ese carro a este hermano, a esa hermana? Y muchas veces entramos en que decir, no, pues no sé cuál es la manera de actuar de Dios. O Dios quizás, no, Dios es injusto, decimos muchos. Porque vemos quizás el bienestar, vemos como muchos de nosotros pues llevamos nuestra vida cristiana, vemos el progresar de muchos de nuestros hermanos, pero nosotros no vemos ese repuntar o ese mejoramiento en nuestra vida. Entonces eso también es un momento que nos puede llevar a una frustración. Como le decía, no necesariamente lo que nos va a descuidar de nuestra vida cristiana o de nuestro objetivo, de nuestro propósito de llegar a la tierra prometida, no solamente son cosas grandes o pecados capitales, también hay cositas pequeñas que se pueden volver distractores en nosotros. Le dije que Amalek eso es lo que representaba, una tribu, pero que representa las cosas de la carne, o sea, los deseos que la carne tiene. Entonces, es a lo que nosotros no tenemos que dar lugar en nuestra vida cristiana. Los celos, a las contiendas, a las envidias. Cuando vemos de que otra persona, eso también, como le decía, nos lleva a caer en eso. A decir, no, ¿sabes qué? Ya no vayamos a la iglesia, o no vayamos este día. Pues, es un culto más. Pero en realidad, pues, ¿qué es lo que guardamos en nosotros como cristianos? Otra cosa que también de igual manera es otra de las desventajas, es que nosotros nos volvemos personas inactivas. Le dije, desventajas de permitir que el descanso se convierta en nosotros en una pausa. Te vuelve una persona inactiva. Estás en el mismo lugar desde hace mucho tiempo y hasta cierto punto ganas. O aquella pasión que tenías por hacer las cosas del Señor, pareciera que ya no son las mismas. He visto, como le decía, lastimosamente servidores de la iglesia que han caído en ese bache, por decirle así, de inactividad, donde ya no le sienten amor, ya no sienten aquella pasión por servirle a Dios. Y esas son de las cosas, hermanos, que lastimosamente de las que tenemos que cuidarnos mucho. Saber de que esa inactividad puede llevarnos a volver a ser personas frágiles para un ataque en nuestra vida cristiana. Esas cosas también nos pueden volver personas muy frágiles. Y así pues, como le decía, el caso de algunos hermanos que hemos tenido la oportunidad de convivir con ellos, donde ahora pues ya se siente no, pues es que yo todo el tiempo paso metido en la iglesia. Todo el tiempo paso metido en la iglesia, estoy involucrado en la iglesia, en los servicios de la iglesia. Y pues no, y dice esta expresión, este hermano, me voy a tomar mi descanso, me dice. Me voy a tomar mi descanso. Yo domingos voy a servir al Señor en la mañana. En la tarde ya no lo voy a hacer. Y le digo yo, ¿y también vas a dejar de ir a evangelizar, a ganar almas? Sí, es que la verdad, mira, no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo me dice él, porque es una persona sola. Algunos aquí están diciendo, ¿de quién estará hablando el hermano? ¿De quién será ese, va? Y dice, tengo que ir a lavar mi ropa, tengo que ir a lavar el carro, tengo que ir a hacer mis comprados y tantas cosas. Entonces, pero en realidad cambiar las cosas, o sea, lo que yo hago, el servicio, por eso le dije al principio, cuando yo leí este texto y trataba de estudiarlo y de sacar cosas acá, yo le dije al principio a usted, también a mí, de alguna manera, Dios me ministró muchísimo en esta parte de la escritura, porque es cierto, hermanos, pasamos por esa situación donde nos sentimos de que muchas veces le perdemos la pasión
Perdemos el sentido de lo que significa servirle a Dios. Espero de que usted, a pesar de sus adversidades, a pesar de sus frustraciones, a pesar de sus desánimos, a pesar de cualquier problema que haya pasado, lo último que se le borre de su mente sea servirle a Dios. Porque de parte de Dios, hermanos, usted y yo tenemos garantizado, como le decía al principio, que sí podemos llegar, que sí podemos entrar en esa tierra prometida, sí podemos llegar al final, sí podemos enfrentar a los gigantes. Más adelante sucede eso con el pueblo de Dios. Va todo el grupo y luego mandan a 12 y regresan nada más, de los 12 regresan 10 con cosas negativas, pero hay 2 que dicen sí podemos contra ellos, sí los vamos a vencer. Pero ¿qué tenemos que nosotros tratar de no hacer nuestra vida cristiana algo inactivo, algo que no da fruto, algo que se ha detenido, algo que se ve pausado en nosotros? Tenemos que trabajar mucho de igual manera esa área, hermano, la parte de no permitir que esas ventajas del descanso se conviertan en nosotros o que nos conviertan en personas inactivas. Otro de los puntos acá es que las desventajas de permitir ese descanso, que ese descanso se convierte en nosotros en una pausa, es que nos vuelve personas, óigame bien también esto, indefensas, aumentando el riesgo de ser tentados. Por ejemplo, desventajas de permitir que el descanso se convierta en nosotros en una pausa: te vuelve una persona indefensa, aumentando el riesgo de ser tentados. Yo estaba viendo eso, fíjese, por ejemplo, en los teléfonos. En el iPhone yo no sabía de que, por ejemplo, el teléfono que yo uso es el Galaxy. Pero cada cierto tiempo, cuando uno se mete a las páginas de internet, de Google, a buscar cosas allí, a ver resultados de fútbol, a ver noticias pues recientes y otras cosas que uno ve en el teléfono. Fíjese que en el Samsung aparece un anuncio como un mensaje y dice: tenés tanto tiempo de no escanear tu teléfono, tenés tanto tiempo de no limpiar tu teléfono. Eso dice en el Galaxy. Algunos me han dicho de que en el iPhone no aparece eso. En el iPhone pues dice que él solo se encarga de limpiar, de escanearse, de todo eso el teléfono. En el Galaxy no, el Galaxy a uno le mandan un mensaje, le cae un mensaje diciéndole qué es lo que tiene que hacerle al teléfono: escanearlo, limpiarlo y todo eso. Entonces, pero ahí dice, fíjese, dice, tu teléfono está en riesgo. Le da uno el anuncio en el teléfono, en el Samsung Galaxy, y ya pues en el momento hay que tomar acción, hay que meternos al teléfono y borrar pues todas las cosas esas de lo cual pues el teléfono ha sido invadido, hay que limpiarlo. Entonces, de igual manera debemos de nosotros también en nuestra vida cristiana, debemos de limpiar nuestro propio ser, nuestro propio interior, y no darle lugar a llegar a ese momento en el cual podemos estar en riesgo de ser tentados. Y de ser tentados pues no necesariamente va a ser una mujer, no necesariamente pues o para el caso de las hermanas, no necesariamente va a aparecer un servidor, un hombre. No, muchas veces nos vamos a ver tentados en cosas como, por ejemplo, el pastor mencionaba la otra vez. Yo no sabía pues que algunos hermanos estaban en un día miércoles allá en el estadio en Carson. Esa es una forma de decir, bueno, de poner en balanza pues y decir, bueno, ¿qué? ¿Me voy al culto o me voy a ver al Galaxy? Esa es una manera también de estar tentado. No necesariamente, como le dije, tentados no es que el hermano pues nos conoce algo a nosotros, no, de ninguna manera. Aquí pues todos somos un pan de Dios, amén, hermanos. 1, 2, 3, 4, amén. De ahí los demás pues como que
como que están en riesgo de ser tentados, hermanas y hermanos. Ese es otro problema, como le decía. Número uno, desventajas de permitir ese descanso, te vuelve una persona frustrada, porque no vemos vemos que otros avanzan y nosotros no, en ese descansar. Te vuelve una persona inactiva también. La frustración te lleva a quedarte estancado ahí donde estás, no puedes avanzar. La tercera, te vuelve una persona indefensa. Pero ahora bien, ya hablamos de los problemas en los que el pueblo de Israel llegó, de estar allí en ese Refidim, en ese lugar de descanso donde se sintió cómodo. Ya hablamos de las desventajas de permitir eso, ese descanso. Ahora bien, ¿qué hacer para que ese descanso no nos haga a nosotros también caer en esa calma espiritual? Este ya es el tercer punto. ¿Qué hacer para que el descanso no te haga caer en la calma espiritual? Número uno, o literal A, debes replantear tu objetivo. Debes de levantarte y saber por qué luchas cada día. Debes de levantarte y decirle: Dios, yo sé que tengo este problema, yo sé que tengo esta circunstancia difícil, yo sé que tengo al hijo que está desobediente, yo sé que mi hija no tiene buenas notas en la escuela, yo sé que mi vehículo no sirve, pero Señor, estoy dispuesto a replantear mi objetivo. No me voy a quedar allí, porque el quedarnos ahí, hermanos, nos vuelve personas derrotadas. Debemos replantear nuestro objetivo. Fíjese que al leer en el versículo 9, leímos el 9 y dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones. Y le dijo: y sal a pelear contra Amalec. Y sal a pelear contra Amalec. O sea, no se quedó el pueblo de Israel allí pensando: bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo salimos de esta situación? No, simplemente Moisés le dijo: escoge varones y salgan a pelear esa guerra. Le dijo: porque mañana, dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y tendré algo bien especial, la vara de Dios en mi mano. Palabras de Moisés. Debemos replantear nuestros objetivos. Debemos de darle un giro a nuestra vida cristiana. No debemos de quedarnos ahí, hermanos, pensando de que ya lo hemos conseguido todo, pensando de que pues está bien la vida que llevo, está bien los 2 cultos a los que me congrego en la semana, está bien, pues también vengo a estudiar, o sea, y eso hacemos como que pues ya vine a estudiar y pues puedo faltar a este culto. De ninguna manera. Debemos de replantearnos nuestros objetivos y debemos de seguir avanzando hacia adelante. Saber, como le dije al principio y le repito, hay una tierra prometida a la cual usted y yo podemos llegar, pero sí, lo vamos a hacer siempre y cuando nos demos cuenta de que Dios, como dice en el libro de Jeremías, Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, ayudándonos a vencer esas barreras, ayudándonos a librarnos de las invasiones que podamos tener en nosotros, no necesariamente invasiones, pecados capitales, pero sí cuidar también de esas cosas pequeñas que pueden hacer en nosotros estragos. Replantear nuestro objetivo, el por qué estoy en la iglesia, por qué debo de llegar a la iglesia, por qué debo de buscar nuevamente los caminos de Dios. Literal A. En el literal B dice: para que el descanso no te haga caer en esa calma espiritual, tenemos que actuar con valentía, no ser cobardes, no ser cobardes. Moisés le dijo: escoge varones, Josué, pero salgan a pelear. O sea, no se queden allí atrincherados, tenemos que salir a pelear. Y recuerdo las películas, esas películas ya de antaño para algunos de nosotros, los que ya pasamos de los 35, 40, esas películas de Rocky Balboa, donde ahí está peleando y el Rocky ya en el round 9 o 10 ya está todo golpeado y ya se ve que tira unos sus golpes y ya no le pega al rival. Y ya y suena la campana y va a sentarse así todo aguado y le dicen: no te des por vencido,
levántate, vamos a pelear el último round, vamos a pelear el último round. Se levanta y pues él es el actor de la película y tiene que ganar. Y ya le hacen ahí el favor y un descuido del rival y se lo terminan noqueando. Cosa que nosotros igual tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. No darle lugar a la cobardía. Tenemos que mantenernos peleando. Le dijo, salgan a pelear. No se ve por ahí, fíjese, en ninguna parte de ese texto que Josué le dijera, pero Moisés, son muchos, vamos a ser derrotados. O que cuando Moisés le dice, Josué, escoge varones, pero ¿y si no tenemos? No se oye ninguna excusa de parte de Josué. Al contrario, dice que salieron a pelear. Le dice, pero yo también voy a estar ministrándolo por ustedes. Igual sucede en nuestra vida cristiana, hermanos. Nosotros tenemos, en este caso, pues igual, un líder, un pastor dentro de la iglesia, que también de alguna manera ayuda a que cada uno de nosotros nos mantengamos peleando esas guerras espirituales en nuestro interior. Claro que agrada cuando nos acercamos al pastor, hablamos con él y dice, no, ¿sabes qué? Te estoy ayudando a orar por ese problema. O usted se acerca con confianza y le dice, mire pastor, fíjate que tengo esta dificultad, vamos a orar. Pues si de eso se trata, de sentir un respaldo, de saber de que hay alguien que de igual manera nos ayuda a que esas situaciones no nos den por derrotados. No seamos cobardes. Quizás eras como unas miles, como esas personas, deseas iniciar algo, pero tienes barreras y obstáculos que te impiden hacerlo. Eso implica que vamos a eso implica enfrentar diversidad de obstáculos humanos, materiales, y desde el temor también, los malos hábitos, la falta de disciplina, carencia de recursos financieros, falta de ideas o falta de apoyo en nuestra propia familia. Eso nos va a llevar de igual manera a pensar de que no podemos, o que nos pueden que no nos haga caer en esa calma espiritual, no actuar con cobardía. Y pues un tercer punto sería, tenemos que volver, hermanos, a recobrar ánimos. Tenemos que inspirarnos nuevamente, saber de que Dios está con nosotros, saber de que en cada una de esas guerras o cada una de esas peleas que enfrentemos, Dios está para darnos a cada uno de nosotros una victoria. Simplemente tenemos que creerlo así, de que Dios no desea que, dice la Biblia, que no desea que ninguno perezca, no desea que ninguno sea derrotado. Tenemos que saber de que Dios está para nosotros y que al contrario, fíjese que somos nosotros los que muchas veces fallamos, nos volvemos infieles delante de Dios, pero dice la Biblia que Él permanece fiel. Entonces tenemos el mejor respaldo, y que es el de Dios en nuestras vidas. Tenemos el mejor respaldo, que es Dios, que nos puede ayudar para que no caigamos en ese descanso, o para que el descanso no te haga caer en esa calma espiritual. Será necesario replantear tus objetivos, actuar con valentía, no ser cobarde, y una última, volver nosotros nuevamente a tomar pasión, amor por las cosas de Dios, volver a inspirarnos, saber de que de Dios vamos a obtener todo lo que nosotros nos propongamos en nuestra vida, y así, hermanos, poder vencer todas esas circunstancias que es una batalla diaria en la cual nos vemos enfrentados. Pero como dice la Biblia, con Dios somos más que vencedores. Eso es lo que me imagino yo cuando veo esta lectura. Digo yo, salían a pelear, pero siempre sabían de que siempre estaban conscientes, seguros de que Dios estaba de su parte, como en cada una de nuestras vidas. Si usted y yo no nos apartamos, la garantía de que vamos a salir, de que vamos a vencer, no es nuestra, ni son nuestras propias armas, no es nuestra propia capacidad, sino simplemente la pura misericordia de Dios. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Padre y buen Dios,
Te queremos agradecer, Señor, el privilegio que nos diste de estar en este lugar. Señor, entendemos de que vamos a tener batallas, vamos a tener, Señor, nos vamos a enfrentar a circunstancias. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.